Bien, vamos a entrar entonces en materia. Hoy es la penúltima entrega de este tema, reconciliados con la oración. Hemos recibido muchos comentarios de gente linda, de gente hermosa que está siguiendo esta temática, siguiendo las entregas. Y nos han dicho, pastor, solo me queda claro una cosa, no he sabido orar. Y esa es precisamente la inquietud con la intención con la que hemos desarrollado este tema. El hacernos entender que en nuestras propias fuerzas no sabemos orar como conviene. Que todo lo que concierne a la vida del Señor es por su gracia, es por la operación del Espíritu en nosotros. Jamás debiéramos nosotros convertirnos en unos profesionales de la oración. No, amados. Más bien la oración nos introduce en un ámbito en donde debemos movernos como niños, ¿sí? Con un alma que está dispuesta a aprender, con un alma que está dispuesta a escuchar al Señor, para orar conforme a su voluntad y no conforme a nuestros deseos. Amén. Ese es el propósito de esta serie de mensajes, el aprender a orar. Y si hablamos de aprender a orar, ¿cómo no considerar las oraciones que Jesús hizo, las oraciones que Jesús formuló cuando estuvo en esta tierra? En cada una de esas oraciones, recordábamos, tenemos enseñanzas. Cada oración de Jesús para nosotros es una escuela de la cual debemos aprender. Hay elementos en las oraciones que hacía Jesús que nosotros necesitamos incorporar a nuestra vida de oración. Y quiero recordarles algunos de ellos para poder pasar a lo que nos reúne el día de hoy. Miren lo que dice. Las oraciones de Jesús tenían elementos distintivos que hacían que sus oraciones sean eficaces. ¿Cuáles eran estos elementos? Al menos los que nosotros hemos podido detectar. Número 1, el reconocimiento de la paternidad de Dios. Número 2, la dependencia permanente del Padre. Número 3, la rendición absoluta a su voluntad. Número 4, estoy yendo rápido porque esto ya hemos hablado, ¿verdad? En varias sesiones. Número 4, la intercesión constante. Las oraciones de Jesús no se enfocaban en sus necesidades físicas, sino en la necesidad de la multitud, en lo que la gente necesitaba. Era una intercesión constante. Número 5, una continua acción de gracias. Las oraciones de Jesús eran una continua acción de gracias. Número 6, esas oraciones tenían una base escritural y respondían en obediencia a lo que estaba escrito. Jamás una oración de Jesús se interpuso con lo que Dios había escrito. Jamás una oración de Jesús se levantaba en contra de la palabra de Dios. Más bien, la palabra de Dios era el contexto en el cual el Señor oraba. Número 7, las oraciones de Jesús estaban permeadas de una genuina compasión por los demás, de una genuina compasión, de una identificación con el prójimo. Y número 8, lo que vamos a atender hoy, número 8, las oraciones de Jesús eran un continuo, un permanente disfrute y gozo. Las oraciones que Jesús hacía no eran oraciones como una carga pesada que Él llevaba, sino eran un disfrute permanente. Jesús nos enseñó que orar eficazmente no es un lastre que debemos llevar. Orar eficazmente es disfrutar al Padre. Se fue todo el mundo. Orar eficazmente es disfrutar al Padre. Y ahí es cuando usted dice, amén. Orar es disfrutar al Padre, es disfrutar a Dios. El gozo en el Señor era una marca distintiva, no solo en su vida de oración, sino en todos los aspectos de su ministerio. El gozo en Él era una marca que siempre estuvo presente en su vida de oración, aún en medio de las pruebas más difíciles. Vea, por favor, recuerde conmigo este texto, Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 12 y verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien
por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Recuerde usted, amado hermano, que la cruz no era un instrumento solo de tortura, era un instrumento de muerte, que no solo acababa con la vida del individuo, sino con su reputación delante de la gente. La ley estipulaba que todo aquel que moría en un madero era maldito. Él cargó con todas nuestras maldiciones. La muerte de cruz era la muerte más avergonzante que un hombre podía experimentar. No solo infligía un castigo físico, sino que acababa con la reputación de esa persona delante de todos. Era un castigo, un escarnio público. Todo el mundo podía ver ese cuerpo desnudo siendo flagelado. La muerte de cruz es la tortura más terrible, el fin de la vida de un ser humano de la forma más atroz. Sin embargo, esa situación, esa condición de vergüenza fue soportada por el Señor. ¿Por qué? Por el gozo que había en su corazón. La cruz no fue soportada con murmuración, sino con gozo. Ese gozo, amado hermano, ese gozo, ese disfrute es lo que nosotros cultivamos en una vida de oración. El poder disfrutar a Dios, el gozarnos en la comunión con Dios es lo que nos permite enfrentar las circunstancias, las pruebas que nos encontramos día a día. Cuando usted ha perdido el gozo, esa es la evidencia de que usted dejó de orar. Cuando vemos a alguien que en lugar de tener gozo, de disfrutar su vida en Cristo, más bien se llena de murmuración, de queja, de crítica, esa es una evidencia de que usted no está orando eficazmente, de que usted no está disfrutando a Dios a través de la oración. Jesús soportó la cruz, menospreció la vergüenza por el gozo que había delante de él. A pesar de sufrir todo el castigo que significó morir en una cruz por nuestros pecados, él jamás perdió el gozo y el disfrute de su comunión con el Padre. Ese es el verdadero sentido de nuestra oración. Ese es el verdadero sentido de nuestra vida en Cristo, disfrutar a Dios. Si usted no está disfrutando a Dios, amado, usted está en una religión evangélica, no está en una verdadera comunión con Él. Y Dios no nos sacó de una religión católica para llevarnos a una religión evangélica. No, Dios nos sacó de un reino, de un gobierno de oscuridad para llevarnos a un reino de luz, en donde su vida es perfectamente disfrutable para nosotros. Ese es el plan de Dios para el hombre. Dios introdujo al hombre en un lugar que se llama deleite, en donde Él era el fruto que el hombre debía comer permanentemente. Ese es el plan de Dios. Pero la religión tiene otros planes. El plan de la religión es robarte el gozo, robarte el disfrute. Ese no es el plan de Dios. Dios no quiere que oremos para cumplir con una actividad religiosa. Él quiere que oremos para tener comunión con Él. La religión nos enseñó a amar actividades, no nos enseñó a amar a la persona. Dios no quiere que ames orar. Dios quiere que le ames a Él. Porque si le amamos a Él, orar será para nosotros siempre un deleite y un disfrute permanente. ¿Cuántos se cansaron en algún momento de orar? ¿Soy solo yo? Bueno, me declaro culpable delante de ustedes. Claro, porque la religión te enseñó que el orar era una penitencia, un castigo que debías cumplir. Pero eso no está en la mente de Dios. No, Dios nos invita a una comunión, a un lugar íntimo. ¿Para qué? Para que podamos disfrutarle, para que podamos conocerle. Si ese es el sentido de nuestra oración, jamás nos cansaremos de orar. Jamás nos cansaremos de orar. Jamás veremos la oración como una carga, sino como la oportunidad que Dios nos da para disfrutarle. Orar no es una carga que tenemos que llevar. Orar es una vida que debemos disfrutar, la vida del Hijo de Dios en nosotros.
Ese es uno de los grandes velos que la religión colocó alrededor de la oración. Enseñarnos que la oración era un gran sacrificio que nosotros debíamos hacer para lograr que Él nos escuche. No, amado, eso no es la oración. Eso es un invento de la religión y necesitamos salir de eso. Disfrutar es comer y es comiendo de Cristo en oración que podemos disfrutarle plenamente. A través de la oración podemos comer a Cristo, a un Cristo procesado por la cruz, a un Cristo que dejó de ser grano para convertirse en pan. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Si el grano de trigo no desciende y cae a la tierra y muere, quedará solo, pero si muere dará abundante fruto. Ese grano de trigo, él vino como grano de trigo, pero fue procesado por la cruz para convertirse en pan. Y ese pan fue partido para ministrarnos, para suministrarnos su vida. Él vino en forma de uva, pero esa uva fue procesada, fue triturada en la cruz para convertirse en vino. Así que cuando oramos, lo que hacemos es sentarnos en una mesa para poder degustar del pan, del cuerpo de Cristo, del vino, de la sangre de Cristo, con la cual tenemos comunión íntima con Él. La oración, amados hermanos, es a nuestro espíritu lo que el comer y beber es a nuestro cuerpo. La oración es a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, lo que el comer y beber es para nuestro cuerpo. Vea por favor Salmos capítulo 34 y verso 8. Salmos 34, 8 dice, saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. ¿De qué nos habla el salmista? De comer, de saborear. Saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. ¿Cuántos les gusta el asado? Ajá. ¿Cuántos les gusta la oración? Espero que la misma cantidad de hermanos. Aquí tenemos a nuestro hermano Juan Manuel. Si quieren un buen asado, José Manuel, si quieren un buen asado, comuníquese con él. Luego hablamos, José Manuel, los dos. Y no hay mejor, perdóname si falto a la verdad, pero no hay disfrute más grande para un asador, para un parrillero, que ver sentada a la gente en la mesa y disfrutar de lo que has preparado. Es así, ¿verdad? Es así. Ahora, llevemos esto a un plano más elevado. No hay mayor deleite para el Padre que cuando sus hijos se sientan a la mesa a disfrutar del banquete que Él preparó para nosotros. Pero ese no es un buen corte de carne. Esa es la carne y la sangre de su Hijo. Lo mejor que nuestro paladar espiritual pueda degustar. Eso es la oración, es la invitación, la propuesta que Dios hace a nuestro corazón para sentarnos a su mesa. No fuimos llamados a participar de una religión llena de actividades. Fuimos llamados a participar de una mesa llena de comida. Salmos 23:5. Miren lo que dice Salmos 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué bueno entender eso, ¿verdad? Que Dios como Padre que está más interesado que en librarnos de la angustia, está interesado en que nos sentemos a la mesa, comamos y maduremos. Y maduremos. Dios no retira a los angustiadores delante de nosotros, no. Él nos prepara una mesa. Él no quiere librarte de lo que te angustia en primer lugar. Él quiere que te sientes a la mesa, porque si te sientas a la mesa y comes de lo que Él preparó, podrás vencer todo aquello que te angustia. Así que si estás angustiado, si estás atribulado, amado, eso no es porque el problema es grande, eso es porque te hace falta comer. Ese no es grandes problemas, no es multitud de situaciones, no.
es ausencia de alimento. Es ausencia de alimento. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás atribulado? Porque has descuidado la mesa. Y quiero avanzar con este punto. Vamos a ver el punto siguiente. La oración eficaz, las oraciones que Jesús hacía, no se miden en función del tiempo, sino en función del fruto. La oración eficaz no se mide en función del tiempo, sino del fruto. Considere esto, si orar es comer, deberíamos orar no hasta cansarnos, sino hasta saciarnos. Si orar es comer, ¿hasta cuándo usted come? Hasta que se sacia. Entonces la medida de nuestra oración no es en función de tiempo, sino en función de fruto. En función de nuestro disfrute. Nuestra meta al orar no debería ser cumplir con un horario, sino cumplir con una dieta. Porque si usted se propone, voy a orar desde el lunes, de mañana voy a orar 2 horas al día. Amado, si usted no ha comido de Cristo en esas 2 horas, esas 2 horas serán las 2 horas más largas de su vida. Y el martes dejó ya ahí la oración. Entonces nuestra meta no debería ser cumplir con un horario. Nuestra meta al orar es cumplir con una dieta. La meta no es orar para cumplir con un tiempo determinado. La meta es nutrirnos hasta saciar el hambre. Hasta saciar el hambre. Algunas personas me preguntan, ¿cuánto debemos orar? O mejor, ¿cuándo debemos dejar de orar por una causa? Pastor, ¿hasta cuándo debo de orar por eso? Y le respondo con otra pregunta. ¿Cuándo debemos dejar de comer? ¿Cuándo debemos dejar de comer? Cuando nuestro vientre sea saciado. Cuando nuestro vientre sea saciado. La oración eficaz entonces no se mide por cuántas horas hemos orado, sino por cuánto de Cristo hemos comido. Debemos alimentarnos de Él hasta que estemos llenos. Por eso es que esa oración es en todo tiempo. Porque así como usted y yo, en todo tiempo el hambre se renueva. No importa cuánto haya comido usted en la mañana, al mediodía lo quiero ver. En la noche nos vamos a encontrar comiendo. Así también, cuando entendemos que orar es comer, entendemos que necesitamos cultivar no solo horas de oración, sino una vida de oración. Amén, amados, ¿se entiende? Si hemos comido lo suficiente de Cristo, quedaremos satisfechos. Pero si no hemos comido a Cristo, ni todas nuestras horas de oración podrán saciarnos. Tal como la satisfacción que sentimos en el vientre cuando hemos comido lo suficiente, así es la paz que experimentamos en nuestro corazón cuando hemos orado eficazmente. Ese es el detonante de la oración. Es el regulador de nuestra oración, la paz en nuestro corazón. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Barriga llena, bichos, no, barriga llena, corazón contento, corazón contento. Ese dicho en lo natural es exactamente lo mismo en lo espiritual. Cuando estamos llenos de Él, es señal de que su paz gobierna nuestros corazones. Entonces la oración habrá sido eficaz. No importa si habrá sido una oración de 5 minutos o de 5 horas, estamos saciados. ¿Se entiende, amados? Entonces la paz en nuestros corazones será la evidencia de que hemos orado eficazmente, de que hemos comido a Cristo. ¿Cuándo sabemos que nuestra oración ha sido eficaz? Cuando la paz de Dios llena todo nuestro interior. La paz es el fruto divino que regula nuestra vida de oración. Véalo por la Escritura, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4.
Pastor, pero yo oro y tengo más angustia. Claro, porque lo que cumples es una actividad religiosa, pero no has dispuesto tu corazón para oír a Dios. Comer a Dios es oírle. No es hablar mucho, es permanecer oyéndole. Porque Dios se dispensa como comida a través de su palabra, a través de la palabra que sale de su boca. Porque una palabra suya basta para saciarnos. Muchas veces hemos creído que las personas que saben orar son las que sueltan una verborragia, un sinnúmero de palabras, muchas veces vacías. Pero eso no es la oración. La oración es la ocasión de comer, de disfrutar a Dios, de oír una palabra que proceda de su boca. Esa sola palabra bastará para saciarnos y bastará para que enfrentemos cualquier crisis. Vea por favor Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Por favor subraya esa expresión. Por nada. Es decir, nada en este mundo tiene la capacidad de afligirte o de poner en ti un afán. Nada debería afanarte. Por nada. Y la enfermedad, pastor, por nada. Y la falta de trabajo, por nada. Pero no tengo, por nada. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Miren, hay dos caminos, el afán o la oración. Ahora, si tus problemas se arreglan, por cuánto afán tienes, afánate todo lo que quieras. Pero el problema del afán no solo es que no resuelve el problema del afán es que te aporta otro problema o te suma otro problema. Y es que el afán te enferma. Te enferma. Por nada estés afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vea el verso 7, por favor, esto es maravilloso. Verso 7, y la paz de Dios. Miren el fruto de haber tomado ese camino, el camino de la oración. Y la paz de Dios. Hay algo que nos espera en ese camino. La paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Estoy en paz. ¿Que arreglaste tu problema? No arreglé el problema, pero estoy en paz. Estoy en paz y que tu esposo ya cambió su forma de ser. No, estoy en paz y no entiendo por qué estoy en paz, pero estoy en paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Pastor, ¿y cuándo debo dejar de orar? Cuando la paz de Cristo gobierna tu corazón. Esa paz es la evidencia de que has comido lo suficiente de Cristo para estar en paz, para descansar aún en medio de la tormenta. ¿Sí? ¿Se entiende, amados? Entonces, lo que define una oración eficaz no son las horas que invertimos, sino el alimento que ingerimos. La religión nos enseñó a orar hasta quedar exhaustos, pero Dios quiere que oremos hasta quedar saciados. Debemos orar, pero no hasta cuando el cuerpo ya no aguante. Debemos orar hasta que su paz llene todo nuestro interior. Habrá situaciones que podrás resolver en 5 minutos de oración. Habrá sido el tiempo suficiente para comer a Cristo, la porción que permita gobernar tus decisiones. ¿Se entiende? Oraste en 5 minutos, sabes lo que tienes que hacer porque en esos 5 minutos ya Dios te habló, ya Dios se dispensó y eso es suficiente para resolver un asunto. Pero si no has comido a Cristo, podrás orar meses, años y aún no sabrás qué hacer. ¿Por qué? Porque lo que determina el vencer una crisis, lo que hace que puedas enfrentar con éxito una crisis, no es cuánto oras al día, sino cuánto de Cristo se está formando en tu vida. Si te has preguntado, le has preguntado al Señor
Señor, no sé qué hacer. ¿Qué es lo que debo hacer en determinada situación? Tengo una palabra para ti, amado. Siéntate a comer. Siéntate a comer. Porque cuando hayas comido lo suficiente de Cristo, sabrás en todo tiempo cómo debes conducirte. Recuerda, lo que comes determina tu condición. Si vas al Génesis, te vas a encontrar que cuando Adán se veía desnudo, Dios le hizo varias preguntas. ¿Recuerdan la primera pregunta cuál era? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y la segunda pregunta es, ¿acaso has comido? ¿Qué comiste? ¿Quién te enseñó y qué comiste? ¿Por qué? ¿Por qué este orden de preguntas? ¿Por qué? Porque el que te enseña determina lo que comes y lo que comes determina tu condición. Mientras permanezcas comiendo del árbol correcto, del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, andarás siempre conforme a la voluntad del Señor. Pero si no comes de ese árbol, si lo que comes es del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, ¿qué es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Es hacer de tu vida conforme a lo que a ti te place. Es creer que tú puedes decidir lo que está bien o lo que está mal para ti, sin consultar a Dios. Y lo peor de comer de ese árbol es pretender que Dios avale tu decisión. Estoy orando. ¿Por qué estás orando? Para que el Señor prospere mi relación. La pregunta es, ¿le consultaste al Señor? Porque Dios no respalda nada que no sea conforme a su voluntad. Si comes del árbol correcto, sabrás siempre qué debes hacer, sabrás siempre cómo debes conducirte, pero si comes del árbol incorrecto, andarás siempre en esta tierra como un errante, sin saber a dónde ir, sin saber qué decisión debes tomar. Número 2. La oración eficaz no se enfoca en obtener cosas de Dios, sino en desarrollar su carácter en nosotros. La oración eficaz no se enfoca en obtener cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya todo lo de Dios lo tenemos en Cristo Jesús. Nuestra oración no es para que Dios nos dé algo adicional. No, nuestra oración es ¿para qué? Para poder desarrollar su carácter en nosotros y que podamos con su carácter administrar todo lo que en Cristo ya tenemos. Muchas veces cuando enfrentamos situaciones adversas nos parece que no tuviéramos las capacidades para enfrentar esas crisis. Pareciera que no tenemos los recursos para resistir, para obrar como Dios quiere. Y entonces nuestra oración se llena de peticiones al Señor, de pedirle cosas a Él como si no tuviéramos esas capacidades para resolver esos conflictos. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios pidiéndole paciencia? Señor, dame paciencia. ¿Ah? Y a la verdad nuestro problema no es la falta de paciencia, nuestro problema es la falta de alimento. La paciencia es un fruto de la vida de Cristo y déjame darle una noticia, esa vida ya está en ti. Dios no te va a dar paciencia, no, Dios te va a dar una mesa para que te sientes a comer y su paciencia, el carácter de su Hijo se forme en tu vida. La paciencia no es sino el fruto de comer de Él. Si comemos a Cristo, su carácter se formará en nosotros. Ese mal carácter es la ausencia de comida. No es la ausencia de una virtud. Entiende, por favor, que en Cristo te fueron dadas todas las cosas. Su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad están en ti. Pero es un fruto que necesita ser desarrollado. Desarrollado. ¿Han escuchado ese dicho? Si le pides paciencia a Dios, ¿qué Dios te va a dar? Una prueba, ¿para qué? Para que tu paciencia se desarrolle. Pero déjeme decirle una cosa, amado.
Dios no prepara una prueba para ti, Dios adereza una mesa. Dios prepara una mesa. Porque no es la prueba la que produce paciencia en sí, sino la fe en medio de la prueba. Es la fe en medio de la prueba. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero la prueba sin fe no produce paciencia, sino frustración, cansancio. No es la prueba la que produce paciencia en nosotros, es la fe en medio de la prueba la que desarrolla la paciencia de Cristo en nosotros. Lo que nos hace pacientes no es la prueba que atravesamos, lo que nos vuelve pacientes es la palabra que oyes, el pan que comes en medio de la prueba. El pan que comes en medio de la prueba. Recuerden el orden que Jesús nos enseñó en su oración. Antes de perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, líbranos del mal. Antes de todo eso es, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué? Porque es el pan de cada día el que nos capacita. ¿Para qué? Para perdonar a quienes nos ofenden, para no caer en tentación y para librarnos de todo mal. Es el pan. El problema no es la falta de perdón. ¿Por qué te cuesta tanto perdonar a tu hermano? ¿Por qué te cuesta tanto perdonar a tu esposo? No es porque la falta sea imperdonable, sino porque has dejado de comer. Has dejado de alimentarte de Cristo. El problema no es la falta de perdón. El problema no es que caíste en tentación como un accidente. Pasé por ahí, caí. No, caíste porque dejaste de comer. El problema no es el mal que te sobrevino. El problema es la falta de alimento. Es la falta de alimento. Cuando pones todo por encima del Señor, cuando dejas de nutrirte de su palabra, cuando te importa más una actividad que en nada te da fruto, entonces lo que viene de ahí es que se endurece tu corazón, es que caes en la tentación y que te sobreviene todo mal. De hecho, amado, no son las pruebas, sino el alimento lo que forma el carácter de Cristo en nosotros. Toda prueba en el Señor tiene solo un fin, una finalidad. Y ese fin es que comamos de Él. Toda prueba en el Señor tiene un solo fin, comer de Él. ¿Quiere que se lo demuestre en la palabra? Veamos el caso de Israel en el Éxodo. ¿Qué debían hacer para salir de Egipto? Comer. Comer el cordero. Salir de Egipto demandaba comer. Comer del cordero. Ellos comieron y salieron. ¿Qué debían hacer para atravesar el desierto? Comer, seguir comiendo. Ya no Cristo en forma de cordero, sino Cristo en forma de maná. Maná. Y cuando cruzaran a la tierra prometida, ¿qué debían hacer? Comer. Comer del fruto de esa tierra, leche y miel. Nuestra vida es comer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Comer. Dios nos invitó a comer. Nos diseñó para comer. Y nuestra dieta es Cristo. Claro, algunos dijeron, ya no dijeron amén. Nuestra dieta es Cristo, porque en Él está todo lo que nosotros necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, el Éxodo nos enseña que es imposible avanzar si no permanecemos comiendo de Cristo. Si no comemos de Cristo, si dejamos de comer a Cristo, en lugar de avanzar, viviremos eternamente dando vueltas en el desierto. Por eso es que vemos hermanos que año tras año, mes tras mes, viven las mismas situaciones en su vida, en su matrimonio, en su familia. Dan vueltas como carrusel,
Un día están acá, un día están acá, y así, pero dan vueltas, no avanzan. ¿Por qué? Porque dejaron de comer. Dejaron de comer. Toda prueba en el Señor es una mesa en donde Él nos invita a comer. Si estás pasando una situación, si estás atravesando una situación complicada, déjame decirte, ahí hay una mesa. Siéntate a comer. Una mesa que el Padre adereza con pan y vino, con el cuerpo y la sangre del Hijo, para que el carácter, la vida de su Hijo se forme en nosotros. Punto número 3. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Punto 3. Orar eficazmente es orar por encima de cualquier circunstancia. Orar eficazmente es orar por encima de cualquier circunstancia. Nosotros no oramos desde la crisis, oramos desde Cristo. Desde una posición por encima de todas las cosas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Pero muchas veces nosotros echamos mano y nos aferramos a cualquier otra cosa menos a la vida que en Cristo ya tenemos. Nos aferramos a otras cosas, confiamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en lo que el mundo puede hacer por nosotros y no en lo que Cristo ya hizo en esa cruz. En lugar de aferrarnos a la vida eterna y abundante que tenemos en Cristo, nos aferramos a cosas completamente temporales y pasajeras. Terminamos pidiendo cosas en vez de pedir conocer más a Dios, conocer más de la vida eterna y abundante que en Él ya tenemos. Cuando nuestra oración se centra no en pedirle cosas a Dios, sino en conocerle más a Él, podemos atravesar por encima de cualquier tipo de circunstancia. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4. El contexto de eso es una cárcel romana. No esas cárceles como había en nuestro país que eran como un centro de entretenimiento. No. Cárcel romana, una mazmorra. Y en medio de esa situación, Pablo dice, regocíjense, gócense en el Señor. Miren lo que nos dice, Filipenses 4, 11 al 18. Algunos textos de acá. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál es la clave? Aprender. ¿Cómo aprender es comer? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Luego dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y miren cómo va concluyendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno. Estas no son palabras de un conformista. No, Pablo no está haciendo apología de la pobreza. No son palabras de alguien que se conformó a vivir de esa manera. No. Estas son palabras de alguien que, aunque esté experimentando escasez, aunque esté experimentando una situación externa, caótica, contraria, aún con todo y eso, nada le puede robar el gozo y el disfrute de una vida plena en el Señor. Lo que nos está diciendo Pablo es que la circunstancia externa no tiene la capacidad de afligir o de dañar la realidad en nuestro interior. Que es perfectamente posible disfrutar de la plenitud de Dios por encima de cualquier circunstancia que vivamos. Y es que lo que define nuestra condición no es la abundancia ni la escasez, no es lo poco ni lo mucho, sino conocer y disfrutar de la vida abundante que en Cristo ya tenemos. Eso es lo que te define. Eso es lo que nos define en el Señor. Número 4,
Con esto vamos terminando. La oración eficaz nos capacita para obrar desde el descanso. ¿Cómo saber que estás orando eficazmente? Porque la paz, el descanso del Señor gobierna tu interior. Dios anhela que entendamos, amado hermano, Dios anhela que entendamos que Él no desea que nosotros hagamos algo para Él. Ese no es el deseo de Dios. Las actividades que nosotros cumplimos son solo un pretexto para disfrutarle. El deseo de Dios no es que le hagamos cosas, que sirvamos en múltiples actividades. No, su deseo es que le disfrutemos. Cuando me paro aquí, cuando dedico horas para preparar un mensaje, todo eso es una añadidura. Porque realmente la intención es que pueda disfrutarle a Él. Ese es el deseo del Padre. Dios anhela que entendamos eso. El secreto de la vida en Cristo no es cuánto trabajamos para Él, sino cuánto le disfrutamos. Es ahí en donde entonces el obedecer a Dios será desde el disfrute de una comunión con Él y no desde la manipulación de una religión, no desde la imposición religiosa. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que servir. No, amado. No se trata de tener que hacer algo como carga, se trata de servirle para disfrutarle plenamente. Todo lo que no nace de disfrutar a Dios es religiosidad. Si lo que haces para el Señor no lo disfrutas, estás en una religión, no en una comunión con Él. Es verdad que nuestra mente religiosa inmediatamente empieza a pensar, está bueno eso de disfrutar, está muy bien eso de operar desde el descanso, del gozo, pero si todo se trata de disfrutar, entonces, ¿quién hace todas las cosas? Como el conflicto entre Marta y María. Pero déjeme decirle algo por la palabra. 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14. Mire lo que dice. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos obliga. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. ¿Qué es lo que nos obliga? El amor de Cristo. Grábese esto, hermano. No hay nada que produzca más responsabilidad en nosotros que su amor. ¿Sabes quiénes siempre llegan puntuales? ¿Quiénes cumplen con todo lo que el Señor ha asignado para sus vidas? Los que más le aman. Los que más le aman. Nuestra impuntualidad, nuestra irresponsabilidad, nuestro desánimo en las cosas del Señor no es falta de tiempo, es falta de amor. No hay nada que produzca más responsabilidad que el amor. Nadie es tan productivo como aquel que más ama. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús delante de Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Porque si me amas, podrás apacentar a mis ovejas. Es el amor lo que nos hace productivos. Es el amor lo que nos hace diligentes en la obra del Señor. Cuando oramos, no es necesario que estemos preocupados por nuestras dificultades y nuestras cargas. Necesitamos aprender a descansar en la oración, a descansar mientras oramos en el Señor. Desde ese lugar de gozo y de descanso en Él, sabremos orar como conviene. Cuando oramos debemos aprender a desligarnos de tantos asuntos y atender el único asunto que es necesario. Recuerden las palabras de Jesús a Marta. Marta, estás haciendo muchas cosas, estás afanada y lo único que era necesario hacer, no lo haces. Y es estar a mis pies y es oír lo que yo tengo para hablar a tu vida. Cuando ores, no lleves tantos asuntos, ocúpate del único asunto que es necesario hacer, atender al Señor. Atender al Señor. La reunión de oración no es, a ver hermano, ¿qué quiere que hablemos? A ver, la lista enorme. No. Vamos a reunirnos a ministrar al Señor.
a orar al Señor. No es los testimonios de cada quien. No es que yo cuando oré, mi esposo hizo esto. No es que cuando yo oré, no. Todo eso tiene un lugar. Pero el fin de la oración es ministrar al Señor. El fin de la canción es ministrar al Señor. El fin de nuestra vida es atender al Señor. Su deseo es que todo lo que hagamos nazca del disfrute de su vida en nosotros, ya sea en forma de adoración, de oración, de evangelización, de discipulado. Dios prepara todo esto con el fin de que le disfrutemos. Y finalmente, punto 5, la oración eficaz. Las oraciones que Jesús nos enseñó, nos enseñan, nos llevan a permanecer en Él para llevar abundante fruto. Para llevar abundante fruto. Sabe que aunque las ramas de un árbol pueden llevar mucho fruto, ninguno de los frutos es producido por el esfuerzo de las ramas. Lo que quiero decirte, amado hermano, es que todas tus horas de oración no producen fruto. El fruto se produce cuando tus horas de oración han servido para comer al Señor, para permanecer en Él. El fruto no proviene del gran trabajo que hacen las ramas. El fruto proviene del árbol. Y las ramas son simplemente las encargadas de mostrar ese fruto. En eso consiste nuestra vida en Cristo. Cuanto más le disfrutamos, ¿si me ayudas, Pastor Jorge? Cuanto más le disfrutamos, más le conocemos. Cuanto más le conocemos, más fruto podemos llevar. Esto es lo único que Dios espera de nosotros. Esto es lo único que Dios desea de nosotros. Dejemos entonces nuestras dificultades delante de Él. Dejemos nuestros problemas allí. Que las cargas se resuelvan delante del Señor. Sí, si has intentado en tus fuerzas. A ver, usted puede confiar en alguien que le falla una vez, volver a confiar. Puede volver a confiar en alguien que te falla 2 veces, 3 veces. Pero ya la cuarta es deporte. No te digo que no le perdones, pero volver a confiar es un asunto de un proceso. Pero ¿cuántas veces tú has fallado? ¿Cuántas veces has decidido resolver ese asunto? ¿Cuántas veces te has propuesto resolver ese asunto de pecado, resolver esa práctica? ¿Cuántas veces te has propuesto sinceramente en tu corazón enfrentar esa crisis y una y otra vez has fallado? Déjame decirte, Dios no vino a esa cruz para darte una nueva oportunidad. Dios vino a esa cruz porque aún ni todas las oportunidades que Él te dé harían que tú puedas resolverlo. Él te propone a través de esa cruz no seguir confiando en ti, sino aprender a confiar en Él. Es renunciar a tus vanos intentos para abrazar su obra consumada. Él venció al mundo, no tú, no yo. Fue Él quien venció. No dejes que las cargas arruinen tu oración. Deja las cargas a sus pies y ora al Señor. Y ora al Señor. Atiende al Señor. No dejes de disfrutarle a Él. Dedícate a comer una y otra vez. Y si hacemos esto, ese Dios de paz prosperará en nuestros corazones y podremos enfrentar las situaciones que se nos presentan día a día. Es lo que el salmista entendió. Miren por favor, Salmos 27:4. Salmos 27:4. Una sola cosa. Miren, cuando este hombre entró a ese lugar de oración, no tenía un listado de peticiones, aunque estaba pasando una serie de situaciones muy complicadas. Pero cuando se presenta delante del Señor a orar, dice, no tengo muchas cosas, tengo una sola cosa que pedirte, Señor.
Una sola cosa. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. En su templo. Que nuestra oración se resuma a solo esta petición: ver su hermosura, habitar en Él cada día de nuestras vidas. Los problemas, amados, no se resuelven por nuestra preocupación. Ellos no reconocen el tiempo que has pasado preocupado. Los problemas reconocen el tiempo que has pasado delante de Dios. Tus circunstancias no necesitan verte a ti preocupado. Tus circunstancias necesitan ver a Dios en ti. Como conclusión, cuando oramos, ¿por qué oramos? Y es mi oración que podamos orar para conocerle a Él, para disfrutarle a Él, para contemplarlo a Él. Mientras nos alimentamos del Señor, mientras somos llenos de Él, vamos siendo transformados a su imagen. Y así lo que veremos en el espejo será su rostro. Y así lo que nos rodean podrán conocerle a Él. Somos lo que comemos. Y hemos sido diseñados para permanecer comiendo de Él y ser transformados a su imagen y a su semejanza. Como dice el salmista, saboreen al Señor y vean lo bueno que Él es. Amén, amados. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Llevar delante del Señor la única causa justa, la única petición que debiera gobernar nuestro corazón y nuestra vida de oración. Gracias, papá, porque tú aderezas mesa. Has preparado un banquete para tus hijos y ese banquete es tu vida misma. Gracias porque nos diseñaste para comer, para disfrutar, para gozarnos en ti, Señor. Porque todo lo que tú planteaste para nuestra vida no es una carga pesada para llevar. Es un deleite del cual debemos aprender a disfrutar, a recrearnos en ti, Señor. Gracias, porque a través de tu obra consumada podemos vivir en paz, reposadamente. Orar desde el descanso es saber que todo lo que podría afligirnos en ti ya está resuelto. No ponemos cargas a nuestra oración. Ponemos nuestras cargas delante de ti, papá. Y hacemos uso de la oración para deleitarnos en ti, para escucharte a ti, Señor, para disfrutarte cada vez más. Esa es la petición que hoy tenemos delante de ti. Esa es nuestra única plegaria, Señor. Permítenos comer del pan nuestro de cada día. Y así podremos perdonar a quienes nos ofenden. Así podremos experimentar esa vida victoriosa y no caer en tentación. Y así podremos ser librados de todo mal. Danos hoy el pan nuestro de cada día, porque ese pan es suficientemente nutritivo para formar tu vida en nosotros.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.